Muy buenos días. Muchas gracias, presidente, y con la venia de la Asamblea. Antes de iniciar mi intervención, quisiera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, felicitar el trabajo del diputado Adolfo Oribe en esta iniciativa. 14 foros entre 2013 y 2014, casi 3 meses de un análisis exhaustivo en comisiones, pero sobre todo la persistencia de 2 años de trabajo de un proyecto que él y el PT creemos que es lo que debe de suceder en México para que la economía de este país no solamente crezca para unos pocos, sino que crezca parejo. El tema de la competitividad, aunque se ha confundido muchas veces, es fácil de entender. Es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, las cuales se sustentan en el incremento sostenido de la productividad total de los factores. Aquellos que crean que la competitividad y la productividad es un tema de neoliberales, entonces no entienden cómo funciona la economía. Precisamente por eso la economía mexicana se ha detenido. Contrario a lo que dicen los spots televisivos, entre 1980 y 2003, nuestra economía ha crecido solamente un ritmo anual del 2.4 en comparación con 9.9 de China, 6.5% de Corea, 6.1% de India y 4.7% de Chile. El mismo secretario de Hacienda, después de la insistencia del diputado Oribe y de la presentación de la iniciativa, tuvo que reconocer que si México hubiese tenido un crecimiento de la productividad en los últimos 50 años, como el que tuvo Corea, tendríamos 86% menos pobres que los que tenemos hoy día y solamente tendríamos 6.4% de mexicanos en pobreza extrema. Si se alcanzara el rango máximo pronosticado por la Secretaría de Hacienda para el presente año, el promedio de expansión en los 2 últimos años apenas sería del 2%. El país entonces en estas condiciones requeriría que la economía crezca en un 6% solamente para alcanzar las expectativas mínimas y básicas que marcó este gobierno en su inicio. El principal elemento del crecimiento del país es la productividad total de factores, es decir, la eficiencia del capital, la fuerza laboral, el capital natural, la energía, etcétera. Es consecuencia, pues, que a mayor productividad, mayor será la producción de bienes y servicios con la misma cantidad de factores de producción. Ser productivo, compañeros y compañeras diputados, significa hacer las cosas mejor con el menor número de recursos. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Ejemplo claro es que la pobreza en México pasó de 40 millones de mexicanos a 53.3 millones. México tuvo una disminución de su productividad de 0.7%. La productividad de la economía a la fecha es inferior a lo que se tenía en 1980 y en 2011 la productividad total de los sectores fue apenas del 8.2%, menor a la de 1990. El crecimiento en la productividad es el indicador individual más importante sobre la salud de la economía y se había dejado de lado, porque este nos demuestra e impacta los ingresos reales, la competitividad, la inflación, las tasas de interés, las ganancias de las empresas y los precios de las acciones en la bolsa. La productividad del sector comercio, que en la actualidad emplea a 1 de cada 5 trabajadores, sin embargo, se contrajo en un 15% a 2011. En términos comparativos, los Estados Unidos de Norteamérica eran 3 veces más productivos que nosotros, por lo que el ingreso mensual de un estadounidense creció en $12,500 y en México apenas en $500. La productividad nacional, pues, tiene relación directa con los ingresos de los mexicanos y con ello de su bienestar. Mientras no seamos capaces de ser más productivos, estaremos condenados a una economía que no crece. En México, como ya ha insistido el diputado Adolfo Oribe, no existe una política industrial. La política económica apenas se ha caracterizado por una limitada visión de mediano y largo plazo.
La evaluación de desempeño es esencial para diseñar políticas de fomento económicas efectivas y es parte de lo que se está proponiendo en esta iniciativa. Los proyectos de inversión y los programas presupuestarios no siempre consideran elevar la productividad y la competitividad. En México existen más de 5 millones de unidades empresariales denominadas pymes que generan el 74% del empleo en el país. Los recursos financieros para la investigación científica y tecnológica son del 0.5% en México y en Finlandia, Corea y Japón pasan del 3.5% del PIB. México tiene apenas un investigador por cada 1,000 trabajadores. Las virtudes de esta iniciativa es que tendrá una política nacional de fomento económico, un programa especial de productividad y competitividad, impulsará las cadenas productivas, integrará a las pymes a las grandes cadenas de valor global para que compitan en mercados internacionales, traer a México a las grandes cadenas de proveeduría que tienen operaciones en México, financiar actividades y proyectos con potencial productivo, invertir en capital humano, ciencia y tecnología como elemento fundamental para el incremento a la productividad que es característica de las democracias más avanzadas de este mundo e impulsar el emprendimiento y la innovación aplicada, además de la creación de un Comité Nacional de Productividad. Nos parece que el trabajo está hecho. Nuevamente felicitamos al diputado Adolfo Oribe por su persistencia y por su compromiso con México y que ha demostrado que desde las izquierdas también se pueden hacer propuestas legislativas que puedan venir a beneficiar al grueso de este país y que puedan ser además adoptadas por todos los grupos parlamentarios. Enhorabuena al diputado Adolfo Oribe y enhorabuena para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, señora diputada Aguilar Gil.